Hola, soy Camila. Hoy voy a compartir con vosotros uno de los secretos más íntimos y prohibidos de mi vida, mis encuentros clandestinos con un hombre casado. Uno de esos momentos que nunca olvidaré ocurrió en una suite de lujo con vistas al Central Park. Fue una tarde en la que el deseo nos consumió por completo, y cada segundo fue una explosión de placer que aún hoy me hace estremecer solo de recordarlo. Durante este video, os contaré con todo lujo de detalles cómo viví esos momentos de pasión, cómo cada encuentro era más intenso que el anterior, y cómo el riesgo de ser descubierto solo añadía más fuego a nuestra conexión. Pero también os hablaré de las consecuencias, de las desgracias que provocaron nuestras acciones, de cómo todo se desmoronó cuando fuimos descubiertos, y no solo por una persona, sino por dos. Os prometo que lo que vais a escuchar os sorprenderá, os emocionará y, quizás, incluso os hará cuestionar hasta dónde puede llegar el deseo humano. Si queréis conocer todos los detalles, quedaos hasta el final. Y si os gusta este tipo de historias, no olvidéis suscribiros al canal y dejar un like. Vuestro apoyo nos ayuda a seguir creando contenido tan apasionante como este. Ahora, vamos a sumergirnos en mi historia. Todo comenzó en un momento de mi vida en el que, aunque no lo admitía abiertamente, me sentía atrapada. Mi matrimonio con Daniel, mi esposo, había perdido esa chispa que una vez nos unió. No era que no lo quisiéramos el uno al otro, pero la rutina, las responsabilidades y los años habían hecho mella en nuestra relación. Él estaba más enfocado en su trabajo que en mí, y yo me sentía invisible. No buscaba nada fuera de nuestro matrimonio, pero la soledad emocional era algo que me pesaba cada día más. Fue en ese momento cuando conocí a Lucas. Lo vi por primera vez en una conferencia de trabajo en Manhattan. Él era uno de los ponentes, un hombre seguro de sí mismo, con una voz que atraía la atención de todos en la sala. No pude evitar fijarme en él. Tenía ese magnetismo que pocas personas poseen, una combinación de inteligencia, carisma y una sonrisa que parecía esconder mil secretos. Después de su charla, me acerqué a hacerle una pregunta sobre su presentación, y ahí empezó todo. Nuestra conversación fluyó de manera natural, como si nos conociéramos de toda la vida. Hablamos de trabajo, de nuestras vidas, de nuestras pasiones, y aunque no lo mencionamos en ese momento, ambos sentimos esa conexión instantánea que a veces ocurre entre dos personas. Él me dijo que estaba casado, y yo le conté que también lo estaba. Fue como si, al admitirlo, se abriera una puerta que ninguno de los dos esperaba cruzar. Pero, ¿qué habría pasado si uno de nosotros hubiera decidido alejarse en ese momento? Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Lucas y yo comenzamos a enviarnos mensajes, al principio sobre temas de trabajo, pero poco a poco la conversación se volvió más personal, más íntima. Me contó que su matrimonio tampoco era perfecto, que él y su esposa llevaban años viviendo más como compañeros que como amantes. Yo me sentí identificada, y aunque sabía que estaba jugando con fuego, no pude evitar seguir adelante. La primera vez que quedamos a solas fue en un café cerca de mi oficina. Fue una cita inocente, o al menos eso me decía a mí misma. Pero la tensión entre nosotros era palpable. Cada mirada, cada sonrisa, cada palabra cargada de doble sentido me hacía sentir viva de una manera que no recordaba haber sentido en años. Y entonces llegó la pregunta que lo cambió todo: ¿qué estamos haciendo, Camila? No supe qué responder en ese momento. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Era solo una amistad inocente o estábamos cruzando una línea que no deberíamos? Las semanas siguientes fueron un tira y afloja entre la razón y el deseo. Lucas y yo seguimos viéndonos, siempre con excusas perfectamente elaboradas. Un café aquí, una reunión de trabajo allá, pero ambos sabíamos que no era solo eso. La atracción entre nosotros era cada vez más intensa, y aunque intenté resistirme, no pude evitar preguntarme, ¿qué pasaría si nos dejábamos llevar? Finalmente, llegó el día en que todo cambió. Lucas me invitó a su apartamento en la ciudad, diciendo que su esposa estaba fuera de viaje. Sabía que ir era un error, pero algo dentro de mí no podía evitarlo. Cuando llegué, la tensión era tan densa que casi podía tocarse. Nos miramos, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Pero, ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Qué fue lo que nos hizo cruzar esa línea? Y lo más importante, ¿qué habría pasado si alguien nos hubiera descubierto en ese momento? Esa primera vez fue tan intensa como aterradora. Cada beso, cada caricia, cada susurro era una mezcla de placer y culpa. Sabía que estaba traicionando a Daniel, que estaba jugando con fuego,
pero en ese momento no me importó. Lucas me hacía sentir deseada, adorada, viva de una manera que no recordaba haber sentido en años. Pero, ¿qué precio tendría que pagar por esos momentos de felicidad? ¿Cómo afectaría esto a mi matrimonio, a mi vida, a todo lo que había construido? Esa es la historia que os voy a contar hoy. Una historia de pasión, de traición, de secretos y de consecuencias. Porque, aunque aquellos encuentros con Lucas me hicieron sentir viva, también desencadenaron una serie de eventos que cambiaron mi vida para siempre. ¿Estáis listos para saber qué pasó después? Porque esto es solo el principio. La segunda vez que nos vimos, supe que no habría vuelta atrás. Lucas me había enviado un mensaje esa mañana, una simple frase: te necesito. Esas 2 palabras fueron suficientes para que mi corazón latiera más rápido y mi mente se llenara de imágenes que sabía que no deberían estar allí. Pero, ¿cómo decir que no? ¿Cómo resistirse a algo que te hace sentir tan vivo, incluso sabiendo que es incorrecto? Quedamos en un hotel en el centro de la ciudad, uno de esos lugares discretos donde nadie te hace preguntas. Cuando llegué, él ya estaba allí, esperándome en la habitación. Al abrir la puerta, lo vi de pie junto a la ventana, con esa mirada intensa que parecía ver directamente dentro de mí. No hubo palabras, no las necesitábamos. En ese momento, todo lo que existía era él y yo, y el deseo que nos consumía. Nos acercamos lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido. Su mano tocó mi mejilla, y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Me besó con una intensidad que me dejó sin aliento, y supe que no había vuelta atrás. Cada beso, cada caricia, era una mezcla de placer y culpa, pero en ese momento, solo me importaba lo primero. Nos desvestimos lentamente, explorando cada centímetro de la piel del otro como si fuera la primera vez. Sus manos recorrieron mi cuerpo con una habilidad que me hizo estremecer, y yo hice lo mismo con él. Era como si quisiéramos memorizar cada detalle, cada curva, cada suspiro. Cuando finalmente nos unimos, fue como si el mundo entero desapareciera. No había nada más que nosotros, nuestros cuerpos moviéndose al mismo ritmo, nuestras respiraciones sincronizadas. Era una conexión tan intensa que casi me asustó. ¿Cómo era posible sentir algo así con alguien que no era mi esposo? ¿Cómo podía ser tan bueno y tan malo al mismo tiempo? Cada movimiento era deliberado, cada caricia estaba cargada de un deseo que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo. Sus manos exploraban mi cuerpo como si lo estuvieran descubriendo por primera vez, y yo hacía lo mismo con él. Era como si quisiéramos memorizar cada detalle, cada curva, cada suspiro. La habitación del hotel, con sus luces tenues y su silencio absoluto, se convirtió en nuestro refugio, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. El sonido de nuestra respiración entrecortada llenaba el aire, mezclándose con los murmullos de placer que escapaban de nuestros labios. Cada beso, cada roce, era una mezcla de dulzura y urgencia, como si supiéramos que esos momentos eran prestados y que, en cualquier instante, podían terminar. La intensidad de lo que sentía por él en ese momento era abrumadora, pero también lo era la sensación de que estaba jugando con fuego. Cuando llegamos al clímax, fue como si todo el universo se concentrara en ese único instante. No había pasado, no había futuro, solo el presente más puro y visceral. Me aferré a él, sintiendo como nuestros cuerpos se fundían en uno solo, como el placer nos consumía por completo. Era una sensación que no podía describir con palabras, una mezcla de éxtasis y culpa que me dejó sin aliento. Después, nos quedamos acostados juntos, nuestros cuerpos aún entrelazados. Él me abrazó por detrás, sus labios rozando mi hombro mientras murmuraba cosas que no deberían ser dichas. Me sentí amada, deseada, viva. Pero también sentí esa punzada de culpa que no podía ignorar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué pasaría si alguien nos descubría? Ese momento de intimidad, tan perfecto y tan prohibido, fue un recordatorio de lo frágil que era todo. Sabía que no podía durar, que en algún momento la realidad nos alcanzaría. Pero, por ahora, me permití disfrutar de la calidez de su abrazo y de la sensación de que, al menos por un instante, había sido feliz. Pero, ¿cómo podía preocuparme por eso cuando todo se sentía tan bien? ¿Cómo podía pensar en las consecuencias cuando cada momento con él era tan perfecto? Ese encuentro fue solo el primero de muchos. A partir de ese día, Lucas y yo comenzamos a vernos regularmente, siempre en lugares discretos, siempre con excusas perfectamente elaboradas. Cada vez que estábamos juntos, era como si el mundo entero desapareciera.
No había nada más que nosotros, nuestros cuerpos, nuestros deseos. Pero, ¿qué pasaría si alguien nos descubría? ¿Qué pasaría si Daniel o la esposa de Lucas se enteraban de lo que estábamos haciendo? Esa pregunta siempre estaba allí, en el fondo de mi mente, pero la ignoraba. Prefería concentrarme en el presente, en esos momentos de felicidad que me hacían sentir viva. Porque, aunque sabía que estaba mal, también sabía que no podía dejarlo. Pero, ¿hasta cuándo podríamos seguir así? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que todo se derrumbara? Esa es la historia que os voy a contar hoy. Una historia de pasión, de traición, de secretos y de consecuencias. Porque, aunque aquellos encuentros con Lucas me hicieron sentir viva, también desencadenaron una serie de eventos que cambiaron mi vida para siempre. Antes de continuar, si os está gustando esta historia y queréis apoyar el canal para que sigamos creando contenido como este, no olvidéis suscribiros y dejar un like. Vuestro apoyo significa mucho y nos ayuda a seguir compartiendo relatos que os mantengan enganchados. Ahora, sigamos con mi historia. Después de aquel primer encuentro en el hotel, todo cambió. Lucas y yo nos habíamos cruzado una línea que no tenía vuelta atrás, y aunque la culpa a veces me consumía, no podía negar lo que sentía. Cada vez que estábamos juntos, era como si el mundo entero desapareciera. No había nada más que nosotros, nuestros cuerpos, nuestros deseos. Pero, ¿cuánto tiempo podríamos seguir así antes de que alguien nos descubriera? Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes y más intensos. A veces nos veíamos en hoteles, otras en su apartamento cuando su esposa estaba fuera de la ciudad. Cada lugar era un nuevo escenario para nuestra pasión, y cada vez que estábamos juntos, descubríamos algo nuevo el uno del otro. Era como si, en esos momentos, todo lo demás dejara de importar. Pero no todo era perfecto. Aunque Lucas me hacía sentir viva, también me hacía sentir culpable. Cada vez que volvía a casa y veía a Daniel, sentía que estaba traicionando su confianza de la peor manera posible. Él no se merecía esto, pero yo no podía evitarlo. ¿Cómo explicar algo que ni siquiera yo entendía del todo? Una tarde, Lucas me invitó a su casa. Su esposa estaba fuera por trabajo, y él quería que nos viéramos allí. Al principio, me negué. Era demasiado arriesgado, demasiado peligroso. ¿Qué pasaría si alguien nos veía entrar o salir? ¿Qué pasaría si su esposa decidía volver antes de lo esperado? Pero, al final, no pude resistirme. Cuando llegué, él me esperaba en la puerta con una sonrisa que me hizo olvidar todas mis preocupaciones. Nos besamos apasionadamente en el vestíbulo, como si no hubiera mañana. Era como si el simple hecho de estar en su casa, en el lugar donde vivía con su esposa, añadiera una capa extra de emoción a todo. Subimos a la habitación, y ahí fue donde todo comenzó. Nos desvistimos lentamente, explorando cada centímetro de la piel del otro como si fuera la primera vez. Sus manos recorrieron mi cuerpo con una habilidad que me hizo estremecer, y yo hice lo mismo con él. Era como si quisiéramos memorizar cada detalle, cada curva, cada suspiro. Cuando finalmente nos unimos, fue como si el mundo entero desapareciera. No había nada más que nosotros, nuestros cuerpos moviéndose al mismo ritmo, nuestras respiraciones sincronizadas. Era una conexión tan intensa que casi me asustó. ¿Cómo era posible sentir algo así con alguien que no era mi esposo? ¿Cómo podía ser tan bueno y tan malo al mismo tiempo? Después, nos quedamos acostados juntos, nuestros cuerpos aún entrelazados. Él me abrazó por detrás, sus labios rozando mi hombro mientras murmuraba cosas que no deberían ser dichas. Me sentí amada, deseada, viva. Pero también sentí esa punzada de culpa que no podía ignorar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué pasaría si alguien nos descubría? Pero, ¿cómo podía preocuparme por eso cuando todo se sentía tan bien? ¿Cómo podía pensar en las consecuencias cuando cada momento con él era tan perfecto? Ese encuentro fue solo el primero de muchos. A partir de ese día, Lucas y yo comenzamos a vernos regularmente, siempre en lugares discretos, siempre con excusas perfectamente elaboradas. Cada vez que estábamos juntos, era como si el mundo entero desapareciera. No había nada más que nosotros, nuestros cuerpos, nuestros deseos. Pero, ¿qué pasaría si alguien nos descubría? ¿Qué pasaría si Daniel o la esposa de Lucas se enteraban de lo que estábamos haciendo? Esa pregunta siempre estaba allí, en el fondo de mi mente, pero la ignoraba. Prefería concentrarme en el presente, en esos momentos de felicidad que me hacían sentir viva. Porque, aunque sabía que estaba mal,
también sabía que no podía dejarlo. Pero, ¿hasta cuándo podríamos seguir así? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que todo se derrumbara? Esa es la historia que os voy a contar hoy. Una historia de pasión, de traición, de secretos y de consecuencias. Porque, aunque aquellos encuentros con Lucas me hicieron sentir viva, también desencadenaron una serie de eventos que cambiaron mi vida para siempre. La cuarta parte de esta historia es donde todo comenzó a desmoronarse. Hasta ese momento, Lucas y yo habíamos logrado mantener nuestro secreto a salvo, pero el riesgo siempre estaba ahí, acechando en cada esquina, en cada mensaje, en cada encuentro. Y entonces, llegó el día en que todo cambió para siempre. Fue un martes por la tarde. Lucas me había enviado un mensaje diciendo que su esposa estaba fuera de la ciudad por trabajo y que quería verme. Acepté sin pensarlo 2 veces. Para entonces, ya había desarrollado una especie de adicción a esos momentos con él, a esa sensación de ser deseada, de ser importante para alguien. Pero esa vez, algo era diferente. Cuando llegué a su casa, noté que había un coche estacionado frente a la entrada que no reconocí. Por un momento, dudé. ¿Debía entrar? ¿Era una señal de que algo iba a salir mal? Pero, como siempre, mi deseo pudo más que mi razón. Toqué la puerta, y Lucas me abrió con esa sonrisa que me derretía por dentro. Nos besamos apasionadamente en el vestíbulo, como si no hubiera mañana. Subimos a la habitación, y ahí fue donde todo comenzó. Nos desvistimos lentamente, explorando cada centímetro de la piel del otro como si fuera la primera vez. Sus manos recorrieron mi cuerpo con una habilidad que me hizo estremecer, y yo hice lo mismo con él. Era como si quisiéramos memorizar cada detalle, cada curva, cada suspiro. Cuando finalmente nos unimos, fue como si el mundo entero desapareciera. No había nada más que nosotros, nuestros cuerpos moviéndose al mismo ritmo, nuestras respiraciones sincronizadas. Era una conexión tan intensa que casi me asustó. ¿Cómo era posible sentir algo así con alguien que no era mi esposo? ¿Cómo podía ser tan bueno y tan malo al mismo tiempo? Pero entonces, escuchamos un ruido. Al principio, intentamos ignorarlo. Quizás era el viento, o tal vez un vecino. Pero el ruido se repitió, más fuerte esta vez. Era el sonido de una puerta abriéndose. Nos miramos, y en ese momento supe que algo estaba terriblemente mal. «Lucas, ¿estás en casa?». Era la voz de una mujer. Su esposa. El pánico se apoderó de mí. Nos separamos rápidamente, buscando nuestras ropas en un intento desesperado por vestirnos antes de que ella subiera las escaleras. Pero era demasiado tarde. Escuchamos sus pasos acercándose, y entonces la puerta de la habitación se abrió. Lo que sucedió después fue un caos. Su esposa nos miró, primero a Lucas y luego a mí, con una expresión de incredulidad y dolor que nunca olvidaré. Gritó, lloró, nos acusó de traicionarla de la peor manera posible. Y yo no sabía qué hacer. Me sentí expuesta, vulnerable, como si todo mi mundo se estuviera derrumbando a mi alrededor. Lucas intentó calmarla, pero era inútil. El daño ya estaba hecho. Ella nos gritó que nos largáramos, que no quería volver a vernos nunca más. Y así fue como salí de esa casa, con el corazón en pedazos y la cabeza dando vueltas. Pero eso no fue todo. Cuando llegué a mi casa, Daniel me estaba esperando. Tenía una expresión en su rostro que nunca antes había visto, una mezcla de ira, dolor y decepción. Me preguntó dónde había estado, por qué no había contestado sus llamadas. Y entonces, supe que él también lo sabía. No sé cómo lo descubrió. Tal vez fue una llamada anónima, o tal vez simplemente tuvo una corazonada. Pero ahí estaba, enfrentándome con la verdad que tanto había intentado ocultar. Es cierto, Camila, ¿estás teniendo una aventura? No supe qué decir. ¿Cómo podía explicar algo que ni siquiera yo entendía del todo? ¿Cómo podía justificar el dolor que le había causado? Esa noche fue una de las más largas y dolorosas de mi vida. Daniel y yo hablamos, lloramos, gritamos. Él me dijo que se sentía traicionado, que no podía creer que yo hubiera hecho algo así. Y yo solo podía pedir perdón, una y otra vez, sabiendo que nunca sería suficiente. Pero, ¿qué pasaría después? ¿Cómo podríamos seguir adelante después de algo así? Esa es la historia que os voy a contar hoy. Una historia de pasión, de traición, de secretos y de consecuencias. Porque,
aunque aquellos encuentros con Lucas me hicieron sentir viva, también desencadenaron una serie de eventos que cambiaron mi vida para siempre. La quinta y última parte de esta historia es donde todo llega a su clímax, donde las consecuencias de mis acciones finalmente me alcanzan y todo lo que había construido se derrumba a mi alrededor. Si pensabais que lo peor ya había pasado, os equivocabais. Esto es donde todo estalló. Después de aquella noche en la que Daniel me confrontó, nuestra relación entró en un limbo. Vivíamos bajo el mismo techo, pero era como si fuéramos dos extraños. La tensión era palpable, y cada conversación se convertía en una discusión. Él me preguntaba una y otra vez por qué lo había hecho, y yo no tenía una respuesta que lo satisfaciera. ¿Cómo explicar que me sentía invisible, que necesitaba sentirme deseada, que Lucas me había dado algo que Daniel ya no me daba? No había excusa que justificara mi traición, y lo sabía. Mientras tanto, Lucas y yo habíamos cortado todo contacto. Su esposa lo había echado de casa, y él estaba viviendo en un hotel. Me envió un mensaje pidiéndome que lo llamara, pero no lo hice. Sabía que si volvía a verlo, no podría resistirme, y ya había causado suficiente daño. Pero, ¿qué pasaría si lo hacía? ¿Qué pasaría si volvíamos a estar juntos, aunque fuera por un momento? Las semanas siguientes fueron un infierno. Daniel y yo intentamos terapia de pareja, pero era como intentar reparar un vaso roto con cinta adhesiva. Podías juntar las piezas, pero las grietas siempre estarían ahí. Y yo no sabía si quería repararlo. Me sentía atrapada, como si mi vida ya no fuera mía. Pero entonces, ocurrió algo que lo cambió todo. Una tarde, mientras estaba en casa sola, sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con la esposa de Lucas. No era la mujer enfadada y destrozada que había visto aquel día en su casa. Esta vez, parecía calmada, casi fría. Me miró directamente a los ojos y dijo, «Tenemos que hablar». La invité a pasar, aunque cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera. Nos sentamos en el salón, y durante un momento, el silencio fue ensordecedor. Finalmente, ella habló. «Sabes que Lucas y yo estamos divorciándonos, ¿verdad?». Asentí, sin saber qué decir. «Lo que hicisteis, me destrozó. Pero no estoy aquí para hablar de eso. Estoy aquí porque hay algo que necesitas saber». Me miró fijamente, y en ese momento supe que lo que iba a decir cambiaría todo. Lucas no es quien crees que es. Tú eres solo una más en una larga lista de amantes. Lo he sabido desde hace años, pero nunca tuve el valor de dejarlo. Hasta ahora. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Era posible? ¿Había estado Lucas engañándome a mí también? Ella continuó, tengo pruebas. Fotos, mensajes, todo. Si quieres, te las enseñaré. Pero creo que mereces saber la verdad. Y así fue como lo descubrí. Lucas no era el hombre que yo creía que era. Había estado engañando a su esposa durante años, con varias mujeres, y yo era solo una más en su lista. Me sentí usada, traicionada, estúpida. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? Después de que ella se fuera, me derrumbé. Lloré como no lo había hecho en años, sintiendo el peso de todas mis decisiones, de todo el daño que había causado. Y entonces, tomé una decisión. Fui a ver a Daniel. Cuando llegué a casa, él estaba en el salón, mirando al vacío. Me acerqué a él y le dije, tenemos que hablar. Le conté todo. Sobre Lucas, sobre lo que su esposa me había dicho, sobre cómo me sentía. Le dije que lo sentía, que nunca quise hacerle daño, pero que sabía que no había excusa para lo que había hecho. Él me escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, me miró y dijo, no sé si podemos superar esto, Camila. Pero si quieres intentarlo, tendrás que ganarte mi confianza de nuevo. Esa noche, dormimos en camas separadas, pero por primera vez en semanas, sentí que había una pequeña esperanza. Pero, ¿qué pasaría después? ¿Podríamos reconstruir lo que habíamos perdido? ¿O sería el final de nuestro matrimonio? Esa es la historia que os he querido contar hoy. Una historia de pasión, de traición, de secretos y de consecuencias. Porque, aunque aquellos encuentros con Lucas me hicieron sentir viva, también desencadenaron una serie de eventos que cambiaron mi vida para siempre. Y ahora, me encantaría saber, ¿qué os ha parecido esta historia? ¿Habéis sentido la tensión, la pasión,
el dolor y las consecuencias como si estuvierais viviéndolo vosotros mismos? ¿Qué habríais hecho en mi lugar? ¿Creéis que el amor y la traición pueden coexistir, o que una relación rota puede reconstruirse después de algo así? Dejadme vuestros comentarios contándome cómo os ha hecho sentir esta historia. ¿Os ha sorprendido? ¿Os ha emocionado? ¿O quizás os ha hecho reflexionar sobre vuestras propias vidas y decisiones? Quiero leer vuestras opiniones, porque vuestra voz es tan importante como la mía en este canal. Y si aún no lo habéis hecho, no olvidéis suscribiros al canal. Vuestro apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido tan apasionante y real como este. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a seguir adelante. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de emociones intensas y decisiones difíciles. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otra historia que os mantendrá al borde del asiento. Hasta entonces, sed felices, y recordad, a veces, los secretos que guardamos pueden cambiar todo. Adiós.